Buen día, el día de hoy vamos a hablar de las aplicaciones de la estadística descriptiva. Esta presentación del trabajo tiene análisis de datos, gráficas de frecuencias y diferentes fórmulas, tablas de datos, las cuales nos llevaron a resolver el siguiente taller. Quienes habla Jessica Patricia Ratio Peña y mi compañero Juan Esteban Lozano Faundiño de la Universidad CUN, Facultad de Ingeniería. La motivación de este trabajo es realizar el análisis de datos por medio de la herramienta Excel, la cual elaboramos la tabla y fuimos cada columna teniendo diferentes fórmulas para llegar a cada resultado. Los resultados que se incluyen es la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa, medidas de tendencia central y dispersión, entre otros datos que los vamos a ir explicando en el transcurso de esta presentación. Como objetivo teníamos realizar el análisis de las gráficas de frecuencia, aplicar los conceptos y herramientas de estadística descriptiva para resolver problemas prácticos, identificar datos mediante medidas de tendencia central y dispersión, e interpretar puntuaciones del propio utilizando fórmulas estadísticas. El taller resuelto fue el siguiente. En el barrio Las Ferias de Bogotá hay una muestra de 80 niños. Estos niños tienen edades entre 5 y 12 años y se va a realizar un test para el sabor de la gaseosa. Esa puntuación va de 1 a 10. Y los resultados que se obtuvieron con este test fue la media de 5.9250, la moda de 7, mediana 6, varianza de 4.3740, desviación estándar de 2.091 y un coeficiente de variación de 35,29%. Acá podemos ver la tabla de datos. Esta tabla de datos fue elaborada en Excel, pero nos lleva a que en una puntuación de 1 a 10 le dieron como puntuación 7. ¿Y por qué destaco este número? Porque la cantidad de niños que dieron esta puntuación fue de 20 niños. Y la más baja fue la puntuación 2, con 8 niños dieron esta puntuación, y 2 niños dieron una puntuación de 9 en el sabor de la gaseosa. Entonces, este tipo de datos nos sirve para darnos cuenta qué tanta cantidad de niños le dieron un mayor y un menor puntuación al sabor de la gaseosa. Pero además de eso, sacamos la media aritmética y la media aritmética nos dio un valor de 5.9250. Adicional a eso, sacamos la varianza y esta varianza nos da un resultado de 4.3741 para una desviación estándar de 2,0914 y el coeficiente de variación de 35,29%. Cuando teníamos cada uno de estos resultados de la frecuencia absoluta, de la frecuencia absoluta acumulada, de la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada, empezamos con las medidas de tendencia central y de dispersión. Realizamos el cálculo de cada una de ellas con sus diferentes operaciones estadísticas. Y acá podemos analizar que efectivamente en las medidas de tendencia central, en la puntuación, en una escala del sabor de la gaseosa de 1 a 10, 7 se encuentra con 140 en las medidas de tendencia central y de dispersión. Adicional a eso, encontramos las gráficas de frecuencia y esta gráfica vuelve y nos comprueba que en la frecuencia absoluta, en la puntuación de 7, con 20 niños le dan esta puntuación a esta gaseosa. Esto lo estamos mostrando por medio de estas gráficas que son histogramas. Adicional a eso, podemos también rectificar que la puntuación de 8 fueron 10 niños los que le dieron esta puntuación en una escala de 1 a 10. Lo mismo en la frecuencia relativa. En la frecuencia relativa ya indicamos con el tema de los decimales, en cada una de las barras nos indica en esta parte la puntuación y acá en esta parte tenemos la cantidad de niños o en porcentajes de los niños que le dieron esta puntuación de sabor a la gaseosa. Y la campana de Gauss. La campana de Gauss es la descripción de la distribución de estos datos en la muestra del puntaje de las gaseosas en su punto central. Y tenemos como su punto central 5,9250. Adicional a eso, tiene un valor estadístico donde la probabilidad de la media es de 5,9250. Y en cada una de sus colas en esta campana de Gauss empieza desde 3.8336 y termina en 8,0164. Estos resultados los podemos hallar gracias a la distribución que teníamos ya de estos datos y al calcular cómo se presentaba en esta tabla, y aquí está el resultado de la desviación estándar. Entonces la desviación estándar también la necesitábamos porque teníamos que calcular estos puntos. Aquí fue donde logramos determinar cuál era este punto de medida. Buenas tardes, en el día de hoy les vengo a presentar el análisis estadístico del segundo punto de la actividad de construcción aplicada. En este ejercicio un restaurante analizó la venta de almuerzos durante 160 días hábiles. Aquí podemos ver los principales resultados, ¿no? La media, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación.
En esta tabla podemos ver una forma más organizada para analizar estos datos. Primero, de aquí podemos ver la relación entre el número de días, que fueron 160, y la cantidad de clientes según ese número de días. Básicamente, que en el día más flojo, en el día en el que se hubo menos clientes, fue de 41 clientes. Y así, el día que tuvo más clientela fue de un total de 78 clientes. Y aquí también podemos ver una representación fraccionaria del porcentaje de ese total de clientes, de esa relación entre clientes y días. Pero esto para qué nos sirve. Como vemos, el día que más se repitió fue de 52. Y esto significa que estos datos fueron los más comunes en el restaurante. Básicamente, que entre 59 y 60 clientes fue lo estándar de atender en el restaurante. Y este dato de acá también comparte valor con la media, básicamente el promedio. Y el promedio fue de 58 clientes. Aquí lo vemos mejor reflejado, ¿no? Los números negativos, estos de acá, son los números por debajo del promedio. Este sería el número más o menos en el promedio. Y de 58 para arriba, los números por encima del promedio. Entonces los positivos por encima del promedio. Con esto podemos ver básicamente una regulación, ¿no? De cuántos clientes más o menos se pueden haber para preparar a sí mismo la materia prima, para sí mismo tener en cuenta cuánto llevar, cuánto hacer para no tener unas pérdidas. Y asimismo no hacer de más, muy poco, porque después, cuando se necesite más, cuando se necesite, digamos, más trabajadores, más insumos, y no hayan, representan pues al final una pérdida al, al restaurante. Y asimismo, si se hace mucho, también representaría una pérdida. Entonces, teniendo el promedio, teniendo esa media de clientes, se sabe cuánto se necesita preparar. Aquí podemos ver que estos datos negativos, que son estos de acá, representan un 42%, o sea, 68 días. Que 68 días estuvieron por debajo del promedio y que, por ende, el 58% de los días estuvieron en el promedio y por encima del promedio. Pero de aquí también podemos ver que los días de mayor venta fueron básicamente, tomémoslos por aquí por encima de 70. Pero estos días por encima del promedio, donde hubo la mayor cantidad de clientes, no superan los 7 días en total. O sea que en 7 días hubieron más de 70 clientes. Y estos 7 días representan poco, porque si nos vamos al principio de la tabla, vemos que los días menores al promedio superan por mucho ya esta cantidad de días, porque ya vemos que los primeros datos ya nos arrojan 7 días, que los datos menores ya son representan más días a comparación de los mayores. Bueno, vamos a ver la siguiente tabla para explicarme mejor. Esta tabla nos ayuda a comprender la relación que hay entre la media y la mediana. Básicamente la mediana es este dato de acá, el quinto dato, la mediana es también de 58, que comparte valor con la media, que como vemos, las dos son de 58, 58.1150 y 58.7692. Y esto se ve reflejado en la siguiente tabla, que aquí el quinto dato es de 58, el siguiente dato es de 58, ¿no? Entonces vemos que aquí se reparten partes iguales, 4 para un lado y 4 para el otro, 4 datos y 4 datos, se dividen partes iguales. Y esta, que es la mediana, o sea 58, es el dato que está justo en la mitad. Pero pero también es el dato medio, la media, básicamente el promedio de todos los clientes.
Y también es el mayor dato, ya que es el dato que más se repite según la moda, ya que como habíamos visto anteriormente, lo habitual fue tener 50 a 60 clientes. Y esta tabla también es una relación entre clientes y número de días. Cada barrita representa los clientes y vemos cuántas veces se repitieron según los días. Pero se explica mejor con la frecuencia relativa, que es una forma de analizar los porcentajes. Entonces vemos que los datos mayores no representan ni siquiera el 5% de los datos totales. Pero los datos menores, o sea, los datos por debajo del promedio, la mayoría supera fácilmente el 5%. Y esto, a simple vista, podría parecer una desventaja, ¿no? Porque todas las empresas quieren que los días donde hay más clientes son los que más se repitan, que haya más días con más clientes. Pero esto puede representar una oportunidad de mejora, que en estos pocos días, que son los que superan a los 70 clientes, se pueden se pueden poner ofertas, se pueden poner promociones, se pueden poner eventos que hagan que los clientes, como hay tantos clientes, se podría poner promociones, ya que la ganancia ayuda a poder tener una mejor ejecución, una mejor planeación, unas mejores estrategias con los clientes. Y esto ayudaría a que hayan clientes más frecuentes. Y la campana de Gauss. Básicamente, la campana de Gauss es una muestra de los datos que se juntan entre 58. O sea, ya sabemos que 58 es el dato promedio. Y estos datos 50, 50,9 y 60 son los datos que más se acercan a este promedio. Básicamente, que los clientes no van al restaurante y no funcionan de forma ilógica. Ellos siguen un patrón de ir la mayoría de días 58 clientes. Y el dato más alto que más se repite es el 60. Básicamente que los clientes van entre 58 y 60 por encima del promedio, pero también por debajo del promedio el dato que más se repite es el 50.9. Esto nos ayuda para entender, digamos que aunque van 58 al promedio por día, se podría llevar insumos suficientes o materia prima suficientes, al igual que trabajadores, para atender a 60, porque se sabe que 60 es el número mayor que más se repite. Entonces como la idea es que siempre el restaurante vaya creciendo a medida que se van implementando diferentes estrategias, lo ideal sería llevar materia prima, tener trabajadores para atender a 60 clientes. Conclusiones. Las conclusiones del primer ejercicio desde el sabor de las gaseosas tiene hallazgos significativos porque muestran una tendencia con valores más altos en el conjunto de los datos. Y como lo indica, la desviación estándar es aproximadamente de 2,914, además de la varianza de 4,3741, que confirma la dispersión considerable de los valores alrededor de la media. Y las conclusiones del segundo ejercicio es básicamente que el análisis demuestra que el restaurante opera con una demanda estable, ya que la mayoría de los días están por encima del promedio, y aunque hayan datos por debajo del promedio, estos no representan una pérdida, estos no representan que el restaurante tuvo pérdidas en esos días, sino que como vemos que la media y la moda son datos que están muy cerca, nos demuestran que operan con estabilidad y que gracias a los días de mayores ventas se podían
se podrían implementar diferentes estrategias. Muchas gracias por su atención.